Pues vamos a comenzar el capítulo 21. Ya recordemos que Lucas se ha unido al grupo, ha terminado la larga homilía, ¿no?, que habíamos visto que había tenido en Troade, y empezamos a viajar, porque recordemos, y esto es importante tenerlo en cuenta, que San Pablo, con el grupo de misioneros que le acompaña, lleva consigo la colecta que se ha hecho en Macedonia y en Acaya, y entonces el dinero, lo que se podía llevar, digamos, recolectar, no eran billetes y menos talones bancarios, ¿no?, sino que eran especies. Lógico, ¿eh? Entonces, claro, van cargados y necesitan también, pues, algo para transportarlo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, para entender este viaje que lleva San Pablo. Bueno, pues entonces vamos a ver los versículos 1 al 4. Capítulo 21, versículos 1 al 4. Despidiéndonos de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos derechamente hasta llegar a Cos, al día siguiente hasta Rodas y de aquí hasta Pátara. Encontramos una nave que partía para Fenicia, nos embarcamos y partimos. Avistamos Chipre y dejándola a la izquierda íbamos navegando rumbo a Siria. Arribamos a Tiro, pues allí la nave debía dejar su cargamento. Vale, o sea, fijémonos toda la cantidad de inconvenientes de este viaje. O sea, han cogido un barco, son barcos que llevan mercancías, por lo tanto tienen algo así como, diríamos, haciendo autostop, pero con barcos, ¿eh? Entonces han dejado uno, después han cogido otro en Pátara, de aquí van bordeando, por Turquía, la actual Turquía, ¿no? Van de una isla a otra, dejan a la izquierda, nos dice, la isla de Chipre, y llegan finalmente a Tiro, digamos, a tierra fenicia. Ahí tienen que volver a dejar la barca, porque llegaba hasta allí y es allí donde tenía que dejar la carga. Entonces, allí tendrá que buscar otra para continuar el viaje. Es toda una serie de inconvenientes de aquel tipo de viajes, y sin embargo vemos en Pablo esa voluntad firme de conseguir llegar, porque el objetivo ahora es sencillamente llevar la limosna a los cristianos de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, porque él pretende después ir a Roma y desde Roma abrir a España. Recuerden que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, pues continuemos leyendo. Hemos leído hasta el versículo 3, ¿no? Vale, entonces leemos el versículo 4. Habiendo encontrado discípulos, nos quedamos allí 7 días. Ellos, iluminados por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. O sea, observen un detalle. En Tiro nos dice, encontramos discípulos, lo cual quiere decir que lo buscaron. Es decir, es interesante ver cómo se habían formado pequeñas comunidades en toda aquella, digamos, en toda aquella parte, en toda aquella franja, precisamente a partir del momento cuando la primera persecución a raíz de la muerte de Esteban. Recordemos que los cristianos se tuvieron que huir y cada uno fue a donde pudo, por decirlo de alguna manera, y se fueron formando pequeñas comunidades. Entonces aquí en Tiro había una pequeña comunidad que la buscan y la encuentran. Ya anteriormente, no sé si se acuerdan, si no recuerdo mal, era cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para el concilio de Jerusalén, también se nos habló de que pasaron por aquí, por Tiro, es decir, por esta parte de Fenicia, ¿eh? Entonces encuentran a ese grupito, esa pequeña comunidad de Tiro, ¿eh? Y nos encontramos que aquí los cristianos de Tiro, movidos por el Espíritu Santo,
Y no deja de ser interesante esto, ¿no? Es decir, es una comunidad que actúa bajo la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que les mueve a decir a Pablo que no vaya a Jerusalén, porque allí le esperan sufrimientos. Encontramos lo que vemos que ya se lo van diciendo en los distintos lugares por donde va pasando, y él tiene el presentimiento también de que la cosa no le va a ir bien. Sin embargo, Pablo no desiste. ¿Se acuerdan por qué él sigue firme en ir a Jerusalén? Habíamos visto el día anterior que lo hacía encadenado por el Espíritu Santo. Es decir, él estaba convencido de que era voluntad de Dios que vaya a Jerusalén. Y para él, las consecuencias personales de sufrimiento que puedan tener no cuentan. Lo que cuenta es hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, está dispuesto, con todas sus consecuencias, a ir a Jerusalén. Porque además recordemos, y esto lo veremos en la carta a los Colosenses, por ejemplo, que él tiene una conciencia clara de que el sufrimiento, por la causa de Cristo sobre todo, no es un mal, es un bien. En muchos sentidos, pero entre otros, una manera de colaborar a la salvación de los demás. Él dirá en la carta a los Colosenses: suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y como que ama a la Iglesia, como que ama a Cristo, pues acepta, y lo acepta con toda paz y con toda generosidad, los sufrimientos que él sabe, no sabe detalles, pero él tiene conciencia clara de que en Jerusalén las cosas le van a ir mal. Pero sigue firme en su deseo de llegar hasta la meta. Porque quizás os podríamos preguntar, ¿para qué sirve el sufrimiento? Hemos dicho que es un bien. No olvidemos que lo que Jesús nos dice en el Evangelio: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y es que el Señor se goza en que suframos. No. En la carta a los Hebreos se lo dirá incluso que Dios nos educa. Dios nos educa. Y nos educa también a través del sufrimiento. Porque el sufrimiento hace que maduremos. El sufrimiento hace que pongamos en orden las cosas, que sepamos dar preferencia a lo que realmente lo tiene. Y sobre todo, nuestra unión con Cristo, nuestra identificación con Él, hace que nuestra vida sea fecunda y por consiguiente repercuta en bien de los demás. Si lo miramos, por lo tanto, desde el punto de vista de la fe, por lo tanto, el sufrimiento es un bien, desde este ángulo. Y es por esto que Pablo tiene esta firmeza de carácter de seguir adelante a pesar de todo lo que le están diciendo una y otra vez, de que allí va a sufrir y allí pues a lo mejor no va a salir con vida, por decirlo de alguna forma. Recordemos que en Mileto les ha dicho que no se volverán a ver, o sea que él se teme lo peor. Continuemos, versículos 5 y 6. Cuando se nos pasaron aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. O sea, vemos que aquí tienen que coger otra nave. Pero hay un detalle muy interesante. Fijémonos la importancia, el valor que dan a la oración. Y a la oración unidos. O sea, con ese grupito de cristianos se nos dice que con sus mujeres y con sus hijos, todos, familias unidas, la comunidad unida, junto con Pablo y los demás misioneros que iban con él, de rodillas en la playa oran. Oran por todos ellos. Oran para alcanzar a Pablo la fortaleza y la firmeza que va a necesitar, y oran también por los cristianos que quedan, para que también sean coherentes en su fe. Y fortalecidos con esta oración comunitaria, vemos que Pablo con su grupo
montan en una nueva nave que les llevará hasta allá Israel. Versículos 7 al 9. Nosotros, terminando la travesía, fuimos de Tiro a Tolemaida, saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Ven, por lo tanto, ya que una vez que se despiden de aquella comunidad de Tiro, embarcan nuevamente y llegan hasta Tolemaida, que es aquella de San Juan de Acre, que se habla en los cruzados, al norte de Haifa. Y parece ser como que aquí dejan la nave, no se ve claro si hasta Cesarea van a pie o si cogen otro barco que les lleve hasta Cesarea. Eran unos 50 kilómetros. Como digo, el texto da la impresión como que ese camino lo hacen a pie. Y cuando llegan a Cesarea se hospedan en casa de Felipe. No sé si se acuerdan quién es este Felipe. No es el apóstol Felipe. Se trata del diácono Felipe. Si se acuerdan, al comienzo, en los primeros capítulos de los libros de los Hechos, se nos habla de Felipe, que cuando la persecución a raíz de la muerte de Esteban llega a Samaria, evangeliza Samaria, hay conversiones, funda por lo tanto la iglesia aquella, y luego también es el que bautiza a aquel eunuco de la reina Candace, ¿os acordáis? Entonces, desde aquel momento nos decía San Lucas en el libro de los Hechos que se marchó a Cesarea, y ahora lo encontramos en Cesarea. Lo encontramos, por lo tanto, casado. Y es interesante que dice que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Es decir, observemos que hay como una relación entre ser vírgenes y profetizar, lo cual nos viene a decir de alguna manera que se trataba de personas consagradas a Dios y que se dedicaban a predicar el Evangelio, a evangelizar. Se dice que profetizaban. Recordemos que en la Biblia profetizar significa transmitir la palabra de Dios, hablar en nombre de Dios. No sé si se acuerdan que también de Ana, en el Evangelio de Lucas, también le llaman profetisa Ana. Pero recuerden que también de ella se dice que había estado casada muy pocos años y había permanecido viuda, es decir, se ve igualmente en aquel caso una relación entre esa dedicación total a Dios y la virginidad. De hecho, si se acuerdan, San Pablo, cuando en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios se habla del matrimonio, él dice que desearía que no se casaran para poderse dedicar sin distraimientos a las cosas de Dios, porque él nos dirá que las cosas de este mundo pasan rápidamente, son pasajeras, las presenta como una obra de teatro en un escenario, pues se hace la escena y sigue y, digamos, no se quedan en el escenario. Entonces nosotros ahora estamos haciendo nuestro papel en el escenario del mundo, pero aquí vamos a pasar. Entonces lo importante es saber aprovechar bien el tiempo, hacer bien la obra de teatro que nos toca, ¿no? Hacerla en conciencia. Pues como que la meta es el encuentro con Dios, pues San Pablo veremos que nos dirá que él preferiría, como decía antes, que pudieran dedicarse sin distraimientos a las cosas de Dios, lo cual no quiere decir que él considere que el matrimonio no sea una cosa buena. Recordemos que en la carta a los Efesios lo presenta como un camino de santidad. Bien, pues entonces llegan a Cesarea y el grupo se hospeda, como digo, en casa del diácono Felipe, que le llaman, si se fijan aquí, a Felipe evangelista, en el sentido de un predicador, digamos, itinerante. Este es el sentido de una persona que anunciaba el Evangelio, pero no en un lugar fijo, aunque ahora llevaba tiempo, ciertamente, en Cesarea. Versículos 10 al 14. Nos detuvimos allí bastantes días. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Agabo,
se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: «Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles». Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: «¿Por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: «Hágase tu voluntad, Señor». Se nos había hablado anteriormente, en el capítulo 11, de Agabo, que también anunció, fue a Antioquía de Siria y anunció que iba a haber hambre en Jerusalén. Y os acordáis que con este motivo Pablo hace un viaje a Jerusalén llevando igualmente limosna de los cristianos de Antioquía. Pues ahora este mismo Agabo, allí en Cesarea, le anuncia, y se lo anuncia de una manera muy propia de los profetas, haciendo esta serie de acciones proféticas que indican lo que va a pasar, y que de esta manera entran más por los ojos. Sería interesante, quizás podríamos ver muchos casos en los profetas, en el Antiguo Testamento, pero uno que es bastante curioso. En el libro, leamos en el profeta Jeremías, en el capítulo 13, los versículos 1 al 11. Yahvé me dijo así: «Anda y cómprate una faja de lino y te la pones en la cintura, pero no la metas en el agua». Compré la faja según la orden de Yahvé y me la puse en la cintura. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé por la segunda vez: «Toma la faja que has comprado y que llevas en la cintura, levántate y vete al Éufrates, y la escondes allí en un resquicio de la peña». Yo fui y la escondí en el Éufrates como me había mandado Yahvé. Al cabo de mucho tiempo me dijo Yahvé: «Levántate, vete al Éufrates y recoge de allí la faja que te mandé que escondieras allí». Yo fui al Éufrates, cavé, recogí la faja del sitio donde la había escondido, y he aquí que se había echado a perder la faja. No valía para nada. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: «Así dice Yahvé: del mismo modo echaré a perder la musa soberbia de Judá y de Jerusalén, ese pueblo malo que rehúsa oír mis palabras, que camina según la terquedad de sus corazones y han ido en pos de otros dioses a servirles y adorarles, serán como esta faja que no vale para nada». Porque así como se pega la faja a la cintura de uno, de igual modo hice pegarse a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo de Yahvé, con idea de que fuesen mi pueblo, mi nombradía, mi loor y mi prez, pero ellos no me oyeron. Vale, o sea, como ven, mediante una acción, el profeta entiende y puede explicar mejor lo que Dios le quiere decir. Por lo tanto, le pide que se compre una faja de cuero, ¿no?, y que se la ponga en la cintura. Y después de un tiempo que la ha puesto, pues que vaya y la ponga en el río Éufrates, ahí bajo el agua. Y pasa tiempo. Al cabo de un tiempo, lógicamente, aquella faja ya, aquel cinturón está podrido, ya no sirve para nada. Entonces, ante esa experiencia de algo que ha tenido en su cuerpo, que ha tenido pegado a su cuerpo, y que ahora no sirve para nada, le entiende mejor qué es lo que está ocurriendo entre Dios y el pueblo de Israel. Dios, dice, se había adherido a este pueblo, pues como él se adhirió la faja, ¿no? Era algo que tenía en sí, pero el pueblo se ha corrompido, se ha alejado de Dios, ha estado bajo el río, ha estado expuesto precisamente a perder todo lo que tenía de valor, y ahora ya no sirve para nada. Pues algo así es lo que hace Agabo en este caso. Vemos qué es lo que hace, pues coge el cinturón de Pablo y
lo ata, ¿y qué dice? Que de quien es ese cinturón, el dueño de ese cinturón, le va a pasar lo que yo he hecho, es decir, será atado, será preso. Claro, con este gesto la cosa impacta más. La gente lo entiende muy bien, el grupo de cristianos que le acompaña, y por lo tanto le ruegan, lloran, que no vaya, que le están avisando de lo que le va a pasar allí, que no vaya. Y es bonito ver, bonito y realmente muy aleccionador, la reacción de Pablo. Por una parte, su sensibilidad. El llanto de aquellas personas a las que él amaba le llega a su sensibilidad, le duele, y por lo tanto le viene a decir, ¿pero qué hacéis? Me estáis haciendo daño, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, su firmeza de voluntad, de a pesar de todo. Él está dispuesto no solo a que lo pongan preso, sino incluso a morir por el Señor. Es decir, aquí vemos realmente el amor a Jesucristo que tiene San Pablo. Aquello que diría la carta de San Pablo, la carta a los Gálatas, lo que mueve su vida. Cristo me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, él vive en la fe a Cristo, que me amó y se entregó por mí. Esa adhesión total a Cristo y a la causa de Cristo. Y por lo tanto, está dispuesto a morir si hace falta, porque Cristo murió por él. Y claro, ante esta actitud de Pablo, por una parte de que lo están haciendo sufrir, viendo cómo ellos están sufriendo y viendo su firmeza, pues finalmente aceptan que se haga la voluntad del Señor. Fijémonos que este paso generalmente nos cuesta darlo. Sin embargo, pues como cristianos tenemos que aprender a darlo. No sé si me explico. A veces podemos encontrarnos con personas pues, que son queridas y que están en una situación de sufrimiento y quisiéramos de todas librarles de ese sufrimiento. Pero si comprendemos que es voluntad de Dios que sufra eso que está sufriendo, la reacción lógica será aceptar la voluntad de Dios y ayudarle a llevar ese sufrimiento, ayudarle a llevar la cruz, no querer quitarle la cruz. ¿Se acuerdan qué dijo Jesucristo a San Pedro cuando también quiso alejarle de la cruz? Apártate de mí, Satanás. Por lo tanto, cuando alguien quiere realmente alejar, quitar de cualquier manera el sufrimiento a alguien, que vemos que es voluntad de Dios que lo lleve, estamos haciendo de diablo. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a que la cruz se le haga menos pesada. Y aceptar el sufrimiento que a nosotros también nos toca, porque a veces, es decir, en general, si yo veo sufrir a una persona a la que yo quiero, yo también sufro. Pues aceptarlo, y aceptarlo como un medio para bien de los demás y para bien mío también. Porque esto significa que yo he de aceptar con humildad lo que no entiendo. Y la humildad es una virtud muy necesaria para ser un buen cristiano y me obliga igualmente a practicar la paciencia, etcétera, etcétera. Por consiguiente, esta actitud de San Pablo y de los cristianos que estaban con San Pablo, yo creo que sería muy bueno que no la olvidáramos y que pensáramos que lo normal de un cristiano tendría que ser lo normal de un cristiano. Esta actitud de huida de la cruz, de cualquier manera, no es cristiano. Esta actitud de huida de cualquier tipo de sufrimiento no es cristiano. Cristo no huyó, lo aceptó, es más, se adelantó. Dio el primer paso hacia esta situación de cruz.
Por lo tanto, tenemos que San Pablo y los demás con él deciden continuar el viaje para llegar a Jerusalén. Versículos 15 al 17. Transcurridos estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a casa de cierto Mnasón, de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Por lo tanto, aquí vemos que los cristianos de Cesarea, un grupo de ellos, acompañan a San Pablo hasta Jerusalén haciendo escala en casa de Mnasón. No sabemos dónde vivía Mnasón. Ciertamente es en un espacio, en un lugar que estaba entre Cesarea y Jerusalén. Pensamos que hay algo más de 100 kilómetros, que evidentemente hicieron a pie. ¿Y por qué van este grupo de cristianos a acompañarle? Pues porque, repito, llevaban la colecta y necesitaba un grupo no solamente para llevarlo, sino también para proteger, porque claro, por aquellos caminos bastante solitarios, al menos en trechos, se exponían a ladrones y a salteadores, y más sabiendo que llevaban cosas de valor. Por lo tanto, vemos que hay un grupo de cristianos que les acompaña, que llegan a casa de Mnasón, que era un judío de origen chipriota, y después de descansar en casa de Mnasón, pueden continuar hasta Jerusalén. Y aquí vamos a encontrar con algo que para San Pablo tuvo que ser muy, muy doloroso. Vemos en el versículo 17 que de entrada, la llegada a Jerusalén, fueron recibidos con mucha alegría. Seguramente se trataría de un grupo de cristianos, digámoslo así, helenistas. Recordemos que, sobre todo en Jerusalén, había estos dos grupos, ¿no? Los que le llamaban helenistas, que no eran nacidos y criados, digámoslo así, en Jerusalén, en Judea, por lo tanto con una mentalidad más abierta, y que por lo mismo pues entendieran muy bien lo que estaba haciendo San Pablo y se alegraron. Se alegraron del éxito de San Pablo, podemos imaginar, ¿no? Les contarían pues todas las comunidades cristianas que había fundado, todo lo que habían conseguido durante aquellos viajes apostólicos de los apóstoles. Sin embargo, veremos que al día siguiente, que podríamos decir que se hace el encuentro oficial con la Iglesia en Jerusalén, las cosas se recibirán de otra manera. Versículos 18 y 19. Al día siguiente, Pablo, con todos nosotros, fue a casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Les saludó y les fue exponiendo una a una todas las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Recordemos que Santiago, el así llamado hermano del Señor, Santiago el menor, era muy devoto de la ley mosaica. Y parece ser, es decir, según la tradición, él fue el obispo de Jerusalén. En esta ocasión no está San Pedro. Vemos que quien les recibe es Santiago y los sacerdotes, los presbíteros o ancianos, que traducen algunos. Aquí seguramente sería el momento en el que San Pablo entregó la colecta que traía para la Iglesia, para los cristianos de Jerusalén. Entonces, después de saludarles, les fue contando todo lo que había hecho San Pablo entre los gentiles, porque habían acordado con San Pedro que San Pedro se dedicaría principalmente a los judíos y Pablo principalmente, aunque no exclusivamente, como vemos, a los gentiles. Pero la mayoría de los que formaban las distintas comunidades que él había ido dejando en todas partes está formado por gentiles, es decir, paganos convertidos al cristianismo. Veamos cómo reaccionan, versículos 20 al 25.
Ellos al oírle glorificaban a Dios. Entonces le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Y han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Porque va a reunirse la muchedumbre al enterarse de tu venida. Haz pues lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos. Paga tú por ellos para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que ellos han oído decir de ti, sino que tú también te portas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, del animal estrangulado y de la impureza. Bueno, no sé si se fijan la frialdad con que reciben a San Pablo esta iglesia de Jerusalén, la iglesia madre. Sin duda alguna, esto para San Pablo debió ser un jarro de agua fría. Con todo, fijémonos que se trata de una opinión particular, es decir, es la opinión de Santiago y de aquellas autoridades religiosas cristianas en Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Si se han fijado, sí alaban a Dios por todo lo que ha hecho San Pablo, pero hay cosas que no les gustan. ¿Y qué es? Fijémonos que en el fondo hacen una tergiversación de lo que San Pablo predicaba. San Pablo no estaba en contra de Moisés, ni tampoco decía a los judíos que no circuncidaran a sus hijos. Ahora, evidentemente, desde el momento que él decía que lo que nos salva es la fe en Jesucristo, tanto a los judíos como a los no judíos, pues es evidente que habría quizás judíos que pensarían: ¿para qué circuncidarlos? No es necesario. Pero eso no es lo que enseñaba él. Eso es una consecuencia de lo que sí enseñaba él, que lo que nos salva es la fe. Y si recuerdan, en el Concilio de Jerusalén es lo que se acordó. No es obligación, no hay que seguir cumpliendo la ley. Sin embargo, recordemos que San Pablo pues tenía devociones judías. Lo hemos visto que al salir, cuando salió de Corinto, había cumplido un voto de nazareato y se cortó el cabello. Es decir, él tenía devociones que serían muy antiguas de siempre, porque, él era judío, que además de ser judío había creído en Cristo. Por tanto, él no había renegado de nada judío, pero había dado ese paso de pensar, de creer y aceptar que lo que nos salva, repito, es Cristo, es la fe en Cristo, y que por lo tanto la circuncisión no es necesaria. Pero fijémonos cómo exageran estos aquí en Jerusalén, que hay miles de judíos que han creído y son celosísimos del cumplimiento de la ley de Moisés. Los gentiles, eso sí, que bueno, que ya les hemos dicho que se abstengan de lo inmolado a los ídolos, etcétera, todo aquello que acordó el Concilio de Jerusalén. Pero ellos ven como 2 caminos, ¿no? El camino de los judíos y el camino de los no judíos. Fijémonos cuánto les costaba y suele costarnos el renunciar a lo que podríamos decir preferencias, estatus sociales, el sentirnos superiores a los demás. Porque los judíos, habían intentado hacer proselitismo, es decir, habían intentado extender el judaísmo también a los paganos.
Pero fijémonos que cuando un pagano aceptaba, es decir, se hacía judío y aceptaba la ley de Moisés y se circuncidaba, sin embargo, los veían como judíos de segunda categoría, por decirlo así. Incluso en el templo estaba el atrio de los gentiles y el atrio de los israelitas era otro. Por lo tanto, aceptar que en Cristo no hay esa diferencia, no lo podían soportar. Esto es la gran dificultad que San Pablo encontró en todas las comunidades de judíos donde había ido predicando, que finalmente los fanáticos tenían esa actitud de rechazo frontal, y en el fondo, aunque un tanto mitigado, es lo que ocurre en Jerusalén. Seguían apegados a la ley de Moisés y en el fondo llegaban a considerarlo como lo más importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos temen? Pues que estábamos en Pentecostés, no olvidemos, ha llegado San Pablo para la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, hay judíos que han venido de diferentes lugares, también de Éfeso, como veremos, donde había aquella actitud de enfrentamiento total, de considerar a Pablo como el enemigo número uno. Entonces, los judíos de Jerusalén, más esos otros que llegan, sabrán que ha llegado Pablo y lo consideran como alguien que está desacreditando el judaísmo, alguien que está, digamos, rechazando a Moisés. Y por consiguiente la reacción va a ser negativa contra San Pablo. Siendo así que esto era cierto, lo lógico habría sido pues procurar que no vaya donde se van a encontrar con esas otras personas. Sin embargo, fijémonos cómo cuando uno está fanatizado no es capaz de razonar con lógica, yo diría. Porque lo que le sugieren a San Pablo, que él con toda naturalidad va a aceptar, es que se meta en la boca del lobo. Porque, ¿qué le proponen? Pues mira, tenemos 4 hombres, se supone que son judíos cristianos, que han hecho el voto del nazireato y ahora ya se cumple el tiempo de su voto, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ofrecer un sacrificio en el templo y cortarse el pelo. Pues págales tú los gastos que supone esto, y entonces tú purifícate con ellos y de esta manera verán que no es verdad, que tú eres como todos los demás. Recordemos que cuando los judíos que vivían fuera de Israel entraban en Israel, antes de poder entrar en el templo tenían que purificarse. Y esto es lo que hará igualmente San Pablo. O sea, te purificas porque has venido de fuera y entras con ellos y al sacerdote le dices que se ha terminado el tiempo del voto y que tú pagas los sacrificios que hay que inmolar en el templo. Es decir, vemos que por lo tanto los judíos, los cristianos judíos, seguían viviendo sus relaciones normales en el templo. Pero claro, lo podían seguir viviendo porque San Pablo eso no lo podría hacer en Jerusalén. Y esto es lo que ellos no vieron. ¿Por qué? Pues porque ellos, digamos, los judíos de Jerusalén no habían rechazado a los cristianos, a esos cristianos que seguían viviendo como judíos. Siendo cristianos, quiero decir que no había ninguna cosa mala en la actitud de ellos. Porque recordemos que la situación de Esteban y de los helenistas fue otra, tuvieron que huir. En cambio, recordemos que cuando la persecución de Esteban, a los apóstoles no los perseguían, solo a los helenistas. Entonces, esto han permanecido en ese nivel, ¿no?, de convivencia, y que está bien. Pero San Pablo no podía estar en esa situación. Y esto ellos, repito, no lo vieron. Continuamos. Entonces, hemos leído hasta el versículo 25, ¿no?
Pues leamos el versículo del 26, vamos a leer solo. Entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para declarar cuándo se terminaban los días de la purificación en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Fijemos la obediencia de Pablo, siendo así que él sabe que las cosas no van a ir bien. Sin embargo, acepta sin ningún problema y efectivamente, una vez que se ha purificado, han pasado el tiempo necesario para la purificación, puede entrar en el templo, porque recordemos que podían entrar, si no estaban purificados, en el atrio de los gentiles, pero al atrio de los israelitas no. Entonces, han pasado allí, le han dicho a los responsables, digamos a los sacerdotes y levitas, ¿no?, pues que ha terminado el tiempo, que les digan, digamos, en qué momento tienen que hacer los sacrificios que tienen que presentar, y hoy diríamos quizás que le digan fecha y momento en el que tienen que ir. Pero, claro, los demás encuentran a San Pablo en el templo. La reacción la vamos a dejar para el próximo día, porque esto nos llevaría para bastante comentario, pero es interesante que nos fijemos en aquella frase que San Pablo mismo dirá, que se hace judío con los judíos para ganar a los judíos. No tiene ningún inconveniente y por lo tanto acepta las pautas que le dan los responsables de la comunidad de Jerusalén, y allí él va a pagarle los gastos a aquellas otras personas y a actuar como un buen judío.